Buenas noches, amados hermanos del Ministerio CELA. Vamos a continuar con la transmisión de los sábados, hablando acerca del tema de sanidad divina. Así es que vamos a estar atentos con esta sesión de clase y esta transmisión. Dios le bendiga mucho. Compartan este material porque va a ser de bendición para todos aquellos que le estén oyendo continuamente estas clases de los sábados. Bien, nuevamente Dios les bendiga. Vamos a empezar orando y todos atentos a la palabra de Dios. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias por esta noche, por permitirnos reunirnos nuevamente en el Ministerio CELA y hacer las transmisiones, Padre, que son de bendición para tu pueblo y tú nos has mandado, Señor, predicar la palabra de Dios, compartir la palabra de Dios, las bendiciones que tenemos en tu palabra. Señor, te pido que bendigas a los que oyen. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Muy bien, amados hermanos. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos los que están atentos a esta transmisión y vamos a continuar hablando del tema de sanidad divina. Ya habíamos compartido algunos temas como por ejemplo, ¿por qué creemos nosotros que es la voluntad de Dios la sanidad de sus hijos? Y habíamos dicho que uno de los principios de la sanidad divina es saber cuál es los atributos de Dios o cuáles son los atributos de Dios. El atributo por excelencia de Dios es que Dios es amor, ¿no? Y en base a ese atributo nosotros podemos entender que Dios quiere la sanidad de sus hijos. También habíamos visto que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. De esa manera es que Dios quiere lo bueno, lo agradable y lo perfecto para sus hijos. También habíamos dicho que la sanidad divina eh, también es parte de la bendición de Dios porque Dios al crear al ser humano no lo había creado con o propenso a las enfermedades, ¿no? Entonces, otro de los principios básicos que habíamos dicho que es la voluntad, para sustentar que es la voluntad de Dios, la sanidad divina, es por la creación, por el inicio, el estado del hombre en el inicio, en la creación. Dios no creó al hombre enfermo, no lo creó propenso a enfermedades, no lo creó, Dios no creó los virus y las bacterias para que afecten a Adán. En el inicio Dios creó a Adán eterno. La Biblia dice, si comía del árbol, del fruto que estaba en medio del huerto, ahí recién el hombre podía morir. Pero antes de eso, Dios había bendecido al hombre de tal manera que había dicho, todo lo que había hecho en la creación era bueno y bueno en gran manera. Entonces, quiere decir que en el inicio, en el principio, en la creación del hombre, Dios no lo creó propenso a enfermedades, no lo creó con debilidades. El plan de Dios no era la enfermedad del ser humano. Todo lo contrario, la voluntad de Dios era que el hombre viva eternamente y para siempre. Sin embargo, hemos visto que el hombre desobedeció a Dios y comió del árbol el cual Dios había prohibido. Y de ahí vimos de dónde vienen las enfermedades, ¿no? Dios no tiene enfermedades en el cielo, no dice, este año voy a derramar sobre la tierra el COVID. No, no, Dios no tiene caja de enfermedades en los cielos. Los cielos es imposible que haya enfermedades ahí. No, no hay ángeles con viruela, no hay ángeles con, no sé, polio, etcétera. En el cielo no hay enfermedades, como canta también este famoso
Luis Guerra, ¿no? Eh, Él dice que en el cielo no hay hospital, claro, porque no hay enfermedades. El cielo es donde reina Dios, es un lugar perfecto. Por eso, cuando Jesús nos enseñó a orar, nos dijo que nosotros pidiéramos que lo como se reina en el cielo, también se reine en la tierra. Por eso decimos, venga, Señor, tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo se haga en la tierra. Entonces, cuán precioso sería que el reino de Dios, el reino celestial, se haga presente acá en la tierra. Y se hizo presente. Parte del reino celestial vino a manifestarse en este mundo cuando Jesucristo vino a, cuando se encarnó y dio su predicación al pueblo de Israel. Por eso él decía, el reino de los cielos se ha acercado, porque el rey se había acercado, quien es Jesucristo. Entonces, el plan de Dios en el inicio de la creación no era que el hombre se enferme, no era el plan de Dios que el hombre tenga enfermedades y que pueda morir incluso. Dios no había, la voluntad de Dios para con el hombre no era la muerte, no era el mal, y eso también dicen los profetas, ¿no? Eh, que el plan de Dios para con el hombre no es el mal, que eso dice Jeremías, ¿no? Eh, yo tengo planes para ti que son de bien y no de mal, para darte un futuro y una esperanza. Entonces, los planes de Dios no son el mal para el ser humano. Constantemente Dios ha querido el bien del ser humano, ha buscado al hombre para bendecirlo, para liberarlo, para sanarlo, para justificarlo, incluso para perdonarlo. Entonces, ¿de dónde habíamos visto de dónde vienen las enfermedades, no? Si es que Dios no creó las enfermedades en el inicio para con el hombre, entonces, ¿de dónde provienen las enfermedades? Y vimos que el hombre había desobedecido a Dios y había comido del árbol que Dios le había dicho que no comas, porque si comes del fruto del árbol que está en medio del huerto, ciertamente morirás. Y lamentablemente el hombre comió del fruto y murió, pero no murió físicamente. La Biblia dice que Adán vivió hasta los 930 años y murió. En ese instante, después de haber comido el fruto del árbol prohibido, Adán ni Eva cayeron desplomados. No murieron físicamente. La Biblia habla de tres tipos de muerte: la muerte espiritual, la muerte física y la muerte eterna. La primera muerte, que es la muerte espiritual, es la separación del hombre con Dios. Cuando el hombre desobedeció a Dios, prácticamente se hizo enemigo de Dios porque se alió con Satanás, obedeció a Satanás. Más adelante Jesucristo va a decir pues que cuando uno muere espiritualmente, se convierte literalmente en hijo del maligno. Por eso Jesucristo decía a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Bien. Y la Biblia en Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, Él nos dio vida cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Obviamente nosotros no habíamos muerto físicamente. Acá está hablando de la muerte espiritual. Por eso Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, en estos dos versículos, tanto en Romanos 5:12 como Efesios 2:1, está hablando de un tipo de muerte, pero no es una muerte física, es la muerte espiritual. Ahora, no estoy hablando de una muerte simbólica, es otra cosa.
No estoy haciendo una metáfora de la muerte. La muerte espiritual no es una metáfora, es una realidad, es algo literal, es la separación del hombre con Dios, es la unión del hombre con el maligno, es un estado de ceguera espiritual, alejado de la presencia de Dios. El hombre no es consciente de su realidad espiritual porque perdió comunión con Dios. Esa es la muerte espiritual. Y en ese estado el hombre se está yendo a la condenación eterna porque no tiene vida, está muerto y está yendo a la condenación eterna. Por eso Jesús dijo más adelante a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque aquel que no nace del agua y del espíritu no puede ver ni entrar en el reino de los cielos. Por eso es muy importante que el hombre nazca de nuevo y salga de esa muerte espiritual. Entonces, ¿de dónde vienen las enfermedades? Precisamente de la desobediencia del hombre y la unión del hombre con el maligno. Ahora el maligno domina sobre la humanidad, sobre incluso el sistema de este mundo, el cosmos, gobierna, está en dominio de este planeta maligno. Por eso vemos tantas enfermedades, por eso vemos tantos accidentes, tantos desastres naturales, guerras en este mundo, plagas, etcétera. El hombre entregó el control, la administración de esta tierra se lo entregó al maligno. Eso es lo que hizo realmente Adán, ¿no? Entonces, no es Dios quien trajo las enfermedades de este mundo. Fue el pecado del hombre y ahora el gobierno del maligno sobre este mundo. Entonces, la muerte espiritual trajo como consecuencia la muerte física y para que venga la muerte física tiene que venir también juntamente con eso las enfermedades. El pecado, dice, produjo la muerte espiritual en todos los hombres y como consecuencia vino la muerte física y las enfermedades. El diablo le robó a Adán todo lo que Dios le había dado. Dios que le había dado a Adán, le había dado autoridad, le había dado salud, le había dado vida, le había dado justicia, le había dado administración, gobernaba este mundo, que Adán era el señor de este mundo. Pero toda esa autoridad se lo dio a Satanás cuando le obedeció para comer del árbol, del fruto del árbol prohibido. Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y Él, ¿quién es Él? Está hablando obviamente de Jesucristo, ¿no? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces quiere decir que el hombre necesitaba tener vida porque estaba en muerte espiritual. Bien, vamos a continuar. La muerte no significa dejar de existir, sino es el estado del hombre, en realidad es el estado del espíritu del hombre, ¿no? Es el estado del espíritu del hombre que vive, que se aleja de Dios, que es el dador de la vida, ¿no? Si te alejas de Dios, obviamente que, si Dios es vida y te alejas de la vida, obviamente vas a estar en muerte. Entonces, estábamos muertos antes de venir a Cristo, de conocer a Cristo, todas las personas en la actualidad que no han sido resucitados espiritualmente por Cristo están en muerte. Solo Cristo puede dar vida y puede salvarnos de esa muerte espiritual que hemos heredado de
el primer hombre que es Adán. Entonces nosotros necesitamos recibir a Cristo, que es el dador de la vida. Él dijo, el que cree en mí tendrá vida eterna. Y eso es lo que necesitamos, porque estamos en muerte. Necesitamos resucitar en nuestros espíritus y tener nuevamente comunión con Dios. Aun cuando teníamos vida biológica, o sea, podíamos hablar, caminar, etcétera, ¿no? Incluso teníamos hasta vida psicológica porque pensábamos, sentíamos. Pero en realidad, aun cuando estamos vivos físicamente, estábamos muertos espiritualmente. Juan 8:44 dice, Jesús le dijo a un grupo de religiosos de ese tiempo que guardaban la ley incluso a detalle. ¿Y Jesús, qué le dijo Jesús a estos religiosos? Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Querían matar a Cristo, porque Cristo había, eh, entre comillas, quebrantado el sábado, que era una ley. Entonces, y lo querían matar. Él dice, los deseos de vuestro padre queréis hacer, porque él, hablando de Satanás, ha sido homicida desde el principio. Claro, él es el que provocó la muerte de Adán y Eva, prácticamente. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él, porque cuando habla, habla mentira. Engañó a Adán y Eva. Él le dijo, si comen de ese árbol, no moriréis. Claro, no le dijo que no van a morir físicamente, le dijo. No, no le detalló, no le dijo la verdad. Iba a morir. Le dio una verdad a medias, y una verdad a medias es mentira. De suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Así es que la muerte y las enfermedades vienen por la desobediencia del primer hombre sobre la tierra. Y él provocó la entrada y el gobierno de Satanás en este mundo, ¿no? Porque la paga del pecado es muerte. Hablando no solamente de la muerte física, está hablando primero de la muerte espiritual. La paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, Dios da vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Por eso, el único que nos puede redimir, salvar de la muerte espiritual es Jesucristo, quien nos puede dar vida eterna. Ahora, entonces, ¿para qué vino la ley? Uno pueden decir más adelante. Entonces, ¿para qué vino la ley? ¿Para qué servía la ley? Bueno, la ley era una forma, un ensayo, si se puede decir, a una manera, un camino en la que el hombre podría librarse del gobierno o de la influencia satánica en este mundo. Cuando uno guardaba la ley y obedecía la ley, prácticamente se estaba protegiendo del maligno, de las consecuencias del pecado. Estaba librándose de las consecuencias del pecado. Ah, por ejemplo, en uno de los mandamientos dice, honra a tu padre y a tu madre y tendrás larga vida sobre la tierra. Y dice que es el primer mandamiento con promesa, dice la Biblia. Ese mandamiento, al cumplirlo y al guardarlo, tenía como resultado una vida larga sobre la tierra.
Y para que una persona pueda vivir largamente sobre la tierra, obviamente que tiene que librarse de enfermedades mortales. Entonces, el honrar al padre y a la madre, uno se estaba librando de enfermedades mortales. O Dios los estaba librando de enfermedades mortales, porque estaba guardando su mandamiento y su palabra. Entonces, los mandamientos eran una forma de proteger al hombre del maligno, de la influencia del maligno o del mal sobre este mundo, sobre el hombre. Además, el cumplimiento de la ley no solamente te bendecía físicamente en salud, sino también te libraba, o mejor dicho, eh, te bendecía en la obra de tus manos, cuando ibas a sembrar la tierra o cuando ibas a criar animales domésticos. Entonces, la ley tenía un tiempo de duración y en ese tiempo protegía al hombre de los males de este mundo o del maligno, cuidándole de enfermedades y bendiciendo sus tierras y sus animales. Pero cuando se desobedecía la ley o cuando uno no oía no guardaba la palabra de Dios, le venían males. Y eso dice Deuteronomio 28:15. Pero acontecerá, mire, pero acontecerá, si no oyes la voz de Jehová tu Dios, y no procuras cumplir sus mandamientos, no procuras por lo menos cumplir sus mandamientos y sus estatutos y sus leyes y sus costumbres que ha dado, que yo te ordeno hoy, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. En Deuteronomio 28 se condenaba la desobediencia. Entonces, la ley protegía al pueblo de Israel de las enfermedades y de todo tipo de maldiciones. El diablo ya no les podía tocar porque Dios los protegía y los bendecía. El pueblo de Israel era el pueblo del Dios imponiéndose sobre el reino de Satanás. Por eso tuvo tanta persecución, obviamente. El pueblo de Dios, al guardar la ley, era enemigo del reino satánico. Por eso es que siempre, siempre, siempre se le ha perseguido a los que guardan los mandamientos de Dios, como dice Apocalipsis, ¿no? Hasta el tiempo final el dragón perseguirá a los que guardan el mandamiento de Dios y los mandamientos de Jesucristo. Salmos 1:2 dice, ¿qué pasa con aquella persona que guardaba la ley en el Antiguo Testamento? Salmos 1:2, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche. Aquella persona será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Transgredir la ley de Dios abría las puertas al enemigo, pero al guardar la ley de Dios, Dios te hacía prosperar en todas las cosas, incluso en la salud. Pero si uno desobedecía la ley, dice así Deuteronomio, entonces Jehová aumentará terriblemente tus plagas. Eso estaba hablando a todos los que habían, todos judíos o hebreos que habían hecho pacto con Dios. Dice que si desobedecían la ley, iban a venir plagas. Las plagas en su descendencia, grandes impermanentes, enfermedades malignas y duraderas. Ajá. Claro, si es que desobedecían la ley, se apartaban de Dios, las
ellos mismos abrían las puertas para que el reino satánico los atormente. Y ellos se salían de la protección de Dios. La ley era una forma de proteger al pueblo de Israel. Y aquellos que desobedecían la ley se salían de la protección de Dios y le venían sobre ellos plagas, enfermedades malignas y duraderas, ¿no? Los que vino sobre Egipto. Dice, asimismo, toda enfermedad y toda plaga, incluso que no está escrita en este libro de la ley, Jehová enviará sobre ti hasta destruirte. Esto era la consecuencia de aquellos que no, perdón, no guardaban la ley o desobedecían a Dios. Por eso también estaban las promesas de bendiciones. Éxodo 15:26 dice, después de darle estatutos y ordenanzas, Dios los probó y les dijo, si escuchas atentamente la voz de Jehová tu Dios y haces lo recto delante de sus ojos, das oído a sus mandamientos y guardas sus estatutos, ninguna, miren, ninguna enfermedad de las que envió sobre los egipcios vendrán sobre ti, porque yo soy Jehová, tu sanador. ¿Mm? Jehová, tu sanador. Miren la promesa de Dios, que si guardaban sus mandamientos, ninguna enfermedad iba a venir sobre ellos. ¿Por qué Dios se comprometía con ellos haciéndose su sanador o el médico de cabecera del pueblo de Israel? Miren, qué tremendo, qué tremenda promesa. Dios era el médico de cabecera de su pueblo. Algunos interpretan a Dios de un modo diferente. No creen que Dios es su sanador, sino piensan que Dios es su enfermador. Porque cuando les viene alguna enfermedad, lo primero que dicen es, Jehová me envió esta enfermedad. Dios en su voluntad está que yo tenga esta enfermedad. Entonces, ¿de dónde sacan eso? ¿De dónde? ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios envía enfermedades ni a su pueblo ni a sus hijos? En el Nuevo Testamento Jesús siempre comparó a Padre Dios con los padres terrenales, aunque no sean perfectos, pero los comparó. Y dijo, si un hijo te pide pan, un padre no le da serpiente. Si un hijo le pide, perdón, si le pide pan no le da piedra, si le pide pescado no le da serpientes. Si los padres terrenales, siendo injustos, dice, o siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, dice, si el hombre terrenal hace eso por su hijo, ¿cuánto más el Padre Celestial hará por sus hijos? Entonces, es inconcebible pensar que Dios ha puesto enfermedades sobre sus hijos. Es inconcebible. Algunos dicen, es que Dios ha puesto para que maduren, en serio, para que maduren espiritualmente, Dios pone enfermedades. El que pone enfermedades en este mundo es Satanás. Desde el principio ha sido homicida. Él es el que pone esa enfermedad. Claro, el hombre una vez que ya está con alguna enfermedad, tiene que luchar contra ella, ¿no? Sí, por lo menos el hombre lo primero que hace es ir a un médico para sanarse, ¿no?
Ahora, si uno piensa que es la voluntad de Dios estar enfermo o que Dios te pidió esa enfermedad, ¿para qué van a los médicos? Si no pueden ir contra la soberanía de Dios. ¿Se dan cuenta lo ilógico que es? Uno va al médico porque por lo menos sabe que los médicos van a usar la ciencia para que el mismo cuerpo se recupere por si acaso. No es que los médicos sanan completamente, sino que ellos ayudan a que nuestro propio cuerpo se recupere. Porque Dios puso o hizo al cuerpo para que se regenere. Los órganos se regeneran, la piel se regenera, el cuerpo se regenera, la sangre se regenera. Eso es inherente en el cuerpo. No es que lo hacen los médicos. Los médicos ayudan a que ese metabolismo, a esa regeneración que es propia del cuerpo, se acelere. Las enfermedades no los manda Dios, porque Jehová es tu sanador, no tu enfermador. Algunos creen que Jehová es el enfermador. De veras que sí. Hay prédicas de pastores que desde el púlpito dicen, Jehová te envió esa enfermedad. Y hay muchas personas que creen que Jehová es quien enferma, pero no es así. No es así. Les adelanto, eso lo vamos a ver más adelante. Spoiler, como dicen, ¿no? Hermanos, Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. La Biblia dice que Jesucristo vino a deshacer las obras del diablo. Jesucristo no vino a deshacer las obras de su Padre Dios. O sea, eso incluso es herético, es blasfemo. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Cuando sanaba a los enfermos, estaba deshaciendo las obras del diablo. ¿Mm? En, les adelanto, en Hechos, en el libro de Hechos, capítulo 10, si no me equivoco, versículo 38, no, yo no memorizo mucho los versículos, pero podemos ir ahí. Estoy adelantando el libro de, a ver, vamos a ver, el libro de Hechos, libro de la Biblia, voy a buscar en mi Biblia un momentito, libro de Hechos, capítulo 10, versículo 38. A ver, ¿qué dice ese versículo? Se lo voy a leer. Dice, me refiero a Jesús de Nazaret y cómo Dios lo ungió con el Espíritu Santo y con poder, y él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Jesús vino a deshacer las obras del diablo. Cuando sanaba a los enfermos, estaba deshaciendo las obras del diablo y estaba haciendo la obra de Dios, porque Dios es sanador. Ujú. Amén. Dios es nuestro sanador. Pero tú dirás, no, pero yo no puedo cumplir la ley. Si este mandamiento es para los que cumplen la ley, pero ¿quién cumple la ley a perfección? Muy bien, vamos a ir poco a poco. Primera de Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios lo guarda y el maligno no le toca.
se dan cuenta. Aquella persona en el Antiguo Testamento que guardaba la ley, cumplía la ley y se sometía a la obediencia a Dios, Dios lo cuidaba, lo guardaba y el maligno no le tocaba. Y la Biblia dice que sabemos que somos de Dios. El mundo entero está bajo el maligno. Claramente está acá en este versículo. El mundo entero está bajo el maligno. Claro, porque Adán le dio la autoridad a Satanás para hacer y deshacer en este mundo. Dios no puso los males en este mundo. Quien está haciendo un desastre en la administración de la tierra es Satanás. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer que Él es verdadero. Estamos en el verdadero, en Jesucristo, que es el verdadero Dios y da la vida eterna. Deuteronomio 7:12. Por haber oído estos decretos y haberlos guardado y puesto por obra, Jehová tu Dios, es tu Dios, guardará contigo el pacto y la misericordia que juró a tus padres, te amará, te bendecirá y multiplicará. Te bendecirá el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, tu grano, tu mosto, tu aceite, la cría de tus vacas, tus rebaños, tus ovejas, en la tierra que juró a tus padres que le daría. Bendito serás más que todos los pueblos. Ajá, la bendición para el pueblo de Israel. No habrá en ti hombre ni mujer estéril. Miren, hermano, la bendición de tener una familia. Ni tampoco en tus ganados también darán, se multiplicarán. Apartará Jehová de ti toda enfermedad. Nuevamente, miren claramente esta promesa de Dios. Apartaré de ti toda enfermedad. Y ninguna de las plagas malas que vino a Egipto, tú lo conocerás, ni lo hará caer sobre ti, sino que vendrá sobre tus enemigos o sobre los que te aborrezcan. Miren la fidelidad de Dios para guardar su pacto con su pueblo. El Dios de Israel, el que había hecho pacto con el pueblo de Israel, Dios era fiel en cumplir ese pacto con ese pueblo. Los otros pueblos lamentablemente no habían hecho pacto con Dios como lo había hecho Dios con el pueblo de Israel, con la descendencia de Abraham. Entonces, la enfermedad es una obra satánica, es una obra maligna que viene desde el inicio, desde el pecado de los primeros hombres. Por eso dice, el que practica del pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio, por esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Juan 14:30 dice, no hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. El príncipe de este mundo es Satanás, que está gobernando este mundo. Algunos piensan que sí, Dios tiene soberanía, pero él cumple los pactos que ha hecho sobre este mundo. Si el hombre le ha dado la autoridad a Satanás para que lo gobierne, pues Dios no va contra lo establecido. Por eso es necesario hacer pacto con Dios. Pero hay gente necia que prefiere hacer pacto con Satanás que tener un pacto divino con Dios. Y en vez de buscar a Dios, buscar una iglesia, un pastor, prefieren ir a los brujos. Increíble.
pero eso sucede. Lucas 13:10 dice, había una mujer que tenía un espíritu de enfermedad en Israel y andaba encorvada. Esa es la visión, cómo se veía en Israel cuando algunas personas tenían esa enfermedad en la espalda. Y dice la Biblia que era un espíritu de enfermedad y en ninguna manera se podía enderezar. Pero cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y le puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Y Jesús dijo, esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años con esa enfermedad, ¿no se le debía desatar de esta ligadura en el día sábado? En día sábado Jesús sanó a esta mujer. Pero mire, ¿quién había atado a esa mujer con esa enfermedad? Satanás, no era Dios. Y este es el versículo clave. Versículo clave para entender quién es Dios y quién es Jesucristo y cuál es la obra que hizo Jesucristo cuando estuvo acá en este mundo en su encarnación. Cómo Dios Padre ungió con el Espíritu Santo a Jesucristo y con poder a Jesús de Nazaret y cómo éste, hablando de Jesús, anduvo haciendo bienes, no males, y sanando a quienes, a los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Dios no vino a deshacer las obras de Dios. Es contradictorio y lógico. Dios no vino a deshacer las obras, Jesús no vino a deshacer las obras de su Padre, Dios. Jesús vino a deshacer las obras de Satanás. ¿Cuáles eran las obras que hacía Satanás? La enfermedad. Por eso dice que Jesús vino a hacer bienes y a sanar a los oprimidos por el diablo. ¿Mm? Por eso la Biblia dice, el ladrón no viene sino solo para hurtar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. ¿Quién es el que mata, hurta y destruye? ¿Quién es quien nos roba la salud? ¿Quién los que impone enfermedades de muerte? ¿Y quién quiere destruir nuestra vida? Es Satanás. Pero diferencien bien, Jesús, dice, yo he venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ese es el plan de Dios para con todo ser humano. No es con algunos, es para con todos. Jesucristo está con los brazos abiertos para todos aquellos que vengan. Dice, el que viene a mí, no lo echo fuera. Jesucristo está con los brazos abiertos para que todo aquel que quiera acercarse pueda ser abrazado por Dios. Y la Biblia también dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, dice, y me deja entrar, yo entraré y cenaré, dice la Biblia. Yo entraré y sanaré. Y cenaré. Y Dios hará una fiesta en tu corazón. Así es que, amado amigo, amado hermano, yo te invito a que recibas a Cristo en tu corazón. Le digas, Jesús, entra a mi vida. Dame esa vida eterna que tú prometiste al dar tu vida en la cruz. Tú, al morir en la cruz, nos diste o proveíste vida para nosotros. El perdón de pecados, la gracia y la misericordia de Dios para nosotros. Amado hermano, amado amigo, deja entrar a Cristo en tu corazón
y ten una vida nueva en tu corazón, ten una vida eterna y líbrate de la muerte espiritual y deja que Cristo te dé esa vida eterna, fuente que salta para vida eterna. Así que te invito a orar y luego terminamos esta transmisión. Dios te bendiga. Oremos. Amado Dios, amado Padre, te pido por los que están escuchando tu palabra, que tú estés dando vida, Señor. Dice que tu palabra es quien da la vida a las personas. Tu palabra nos limpia. Tu palabra dice que es semilla, Señor, que va a producir vida eterna. Amado Dios, yo pido que tú engendres nuevas criaturas en aquellas personas que están escuchando tu palabra, que sean libradas de la muerte espiritual y que resuciten en sus espíritus y sean tus hijos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Y a la vez, Padre, por medio de esta palabra, como dice tu palabra, que tú cuando envías tu palabra es como la lluvia que desciende y va a producir fruto. El fruto de esta palabra es la sanidad de tus hijos, Padre. En el nombre de Jesús, libera sus mentes de cualquier engaño satánico y a la vez, Padre, provéele sanidad a sus cuerpos. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga y nos estaremos viendo en otra transmisión. Muchas bendiciones al Grupo Selah.